Muy buenas tardes. Hoy vamos a iniciar una jornada de más que de actualización, es de recordar los conceptos que hablan sobre los procesos que operativizamos en Discolmédica a través de los establecimientos farmacéuticos, ya sean los servicios o ya sean las agencias distribuidoras mayoristas. Entonces, en la primera parte vamos a hablar las generalidades de la legislación sanitaria en Colombia. ¿Cuál es el objetivo de la capacitación o de esta instrucción? Es transmitir conocimientos integrales a los participantes sobre la importancia que tiene conocer la legislación sanitaria pertinente a los establecimientos farmacéuticos y productos. Dotar a los participantes de herramientas que le permitan afianzar su experticia laboral y permitir a los participantes un dominio de los temas desarrollados en la capacitación con el objeto de que lo pongan en práctica en sus actividades laborales. Entonces, las competencias a desarrollar están en cuanto a saber, conocerá los conceptos básicos de la legislación sanitaria, cómo opera su responsabilidad aplicable en Colombia a los medicamentos y dispositivos médicos para que pueda aplicarlos en el desarrollo de sus actividades. En cuanto a ser, el participante será una persona más proactiva porque los conocimientos adquiridos facilitarán su desenvolvimiento, estando en capacidad de tomar decisiones ajustadas a la legislación sanitaria. Y en cuanto a saber hacer, el participante trabajará con conocimientos y herramientas que le permitan desenvolverse eficientemente en los asuntos que tienen relación directa con la legislación sanitaria. En la legislación sanitaria hay unos conceptos básicos que vamos a aclarar, como acerca de qué es la definición de norma. Norma es un conjunto de preceptos dictados por un poder legítimo o una autoridad para regular la conducta o procedimiento que debe seguir un individuo u organización para cumplir con los objetivos determinados. Entonces, en nuestro país hay normas como normas sociales, morales, religiosas, normas de etiqueta y normas legales o jurídicas que, aplicadas a los medicamentos, son las normas que emite el Ministerio de Salud y Protección Social y que las operativiza a través del INVIMA y de las direcciones territoriales de salud y de las secretarías municipales de salud, que tienen competencia para ejercer la inspección, vigilancia y el control. ¿Cuáles son las funciones de la norma? Normalmente las funciones son regular el comportamiento humano, contribuir con la satisfacción de las necesidades sociales, colaborar en la disminución de las tensiones y conflictos sociales, sirven como una unidad de medida para evaluar el comportamiento humano, pueden servir de ideales en algunas circunstancias y ofrecen orientación sobre cuál puede ser el comportamiento esperado en una situación determinada. En el caso de medicamentos, pues nosotros estamos dentro de un marco de una política farmacéutica nacional que tiene unos enfoques, esta política, una basada en el acceso al medicamento, de relevancia al acceso al medicamento en cuanto a que se acceda con calidad y ahí se haga un uso racional del mismo. Está dentro del enfoque de cadena del medicamento que interviene el ciclo de valor desde la investigación del producto, la fabricación, la distribución y la disposición final del residuo. Y está dentro del derecho a la salud, que es el acceso a medicamentos, que hace parte integral del derecho fundamental a la salud. Esta política farmacéutica tiene unos antecedentes y elementos que fueron considerados para poderla definir. Entonces, en el 2010 se dice que el 32,5% de quienes acudieron al sistema y le fueron recetados medicamentos no los recibieron, o sea que le quedaron pendientes. Gasto promedio persona año de los medicamentos en torno post fue de 2,4 millones, o sea que están representados en 547,000 pesos por persona. El 67% de los expendedores de farmacias y droguerías de Bogotá no cuentan con formación técnica o profesional. Son droguerías que son dirigidas por personas que tienen experiencia y que el único documento para dirigir la droguería con lo cual cuentan es una credencial de expendedor de medicamentos. En más del 55% de los casos, el expendio se realizó de una manera inadecuada. El 30% de las prescripciones fueron en el nivel de lo no pos. El precio relativo en Colombia con respecto al promedio fue entre el 27 y el 140% mayor para 4 de 6 medicamentos monopólicos de alto recobro.
El consumo de medicamentos de alto costo aumentó de un 600% entre el 2005 al 2010. Entonces, en los antecedentes y la justificación hay unos elementos de diagnóstico a considerar y entre esos está un acceso inequitativo a medicamentos y deficiente calidad de la atención. Entonces, eso tiene que ver con el uso racional, las ineficiencias en el gasto y las debilidades en el sistema de rectoría y vigilancia, además de una deficiente información. Entonces se considera que en el uso racional pues hay debilidades del recurso humano, hay ausencia de políticas de formación e información sin conflicto de intereses, debilidad de vigilancia de la publicidad farmacéutica, dispersión y crecimiento no controlado de los servicios farmacéuticos de alto costo. En las ineficiencias del gasto, pues explosión del gasto no-post, información y monitoreo deficiente en el cálculo de la UPC, política de precios desajustada, debilidades en la selección de medicamentos del plan de beneficios, incumplimiento de las buenas prácticas en cadena de comercialización, adulteración y falsificación de medicamentos y una deficiente vigilancia post-comercialización. Igualmente, dentro de esos tres enfoques, el enfoque de componentes, entonces acceso, uso racional y calidad, dirige la acción de política hacia la etapa final del ciclo de vida del medicamento, la atención de la enfermedad y el acceso. Enfoque de cadena del medicamento, entonces organiza la intervención regulatoria de acuerdo a las etapas del ciclo de vida del medicamento, investigación y desarrollo, fabricación, comercialización, dispensación, uso y disposición final. Y enfoque basado en derecho, la salud y por extensión los medicamentos son un derecho fundamental. Entonces el objetivo principal de todas estas estrategias que plantea la política farmacéutica es garantizar el logro de los resultados en salud de la población a través del acceso equitativo a medicamentos efectivos y necesarios y la prestación de servicios farmacéuticos de calidad. Entonces, para eso se requiere de información confiable, oportuna y pública, institucionalidad eficaz, eficiente y coherente, adecuación de la oferta y competencias del recurso humano, instrumentos de regulación del mercado, fortalecimiento, rectoría y sistema de vigilancia sanitaria, sostenibilidad ambiental, adecuación de la oferta de medicamentos, programas especiales de acceso, redes de servicios farmacéuticos, promoción del uso racional de los medicamentos y además contar con una agenda explícita de cumplimiento de compromisos internacionales y estándares armonizados y pertinentes. ¿Cuáles son las metas que planteaba esa política? Se decía que para el 2013 teníamos establecido un sistema de monitoreo de uso, calidad y precio de medicamentos. En el 2014, reducción sostenida de los precios por categorías farmacológicas, al igual que la reducción de las reclamaciones por medicamentos no post. Reducción del 50% en el gasto de lo no post. 100% de la población tiene acceso oportuno a los medicamentos post. Y en el 2015 el IPC de medicamentos varía menos que el IPC. Bueno, en la Constitución Política de Colombia del 1991, en el artículo 78, establece que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. Entonces, por eso es tan importante que todos consideremos dentro de todas las fases del aprovisionamiento de medicamentos lo importante que es la información en ese proceso de suministros. A su vez, el decreto 677 de 1995 precisa que en el artículo 102 de la responsabilidad de los titulares de licencias de funcionamiento ya no están estas licencias, pero sí están las certificaciones de buenas prácticas de manufactura y los registros sanitarios otorgados conforme al procedimiento previsto en este decreto serán responsables de la veracidad de la información suministrada y el cumplimiento de las normas sanitarias bajo las cuales fue expedido el acto administrativo que los otorga. ¿Cuáles son las funciones del ministerio? Entonces, dentro de las funciones del ministerio está formular la política en los proyectos en materia de salud pública, dirigir y orientar el sistema de vigilancia en salud pública, formular y adoptar y evaluar la política farmacéutica,
Establecer los mecanismos para adelantar negociaciones de precios de medicamentos, insumos y dispositivos médicos. Definir los requisitos que deben cumplir las entidades promotoras de salud, en este caso las entidades actualmente administradoras de planes de beneficio e instituciones prestadoras de servicios de salud para obtener la habilitación y la acreditación. Participar en la formulación de las políticas en materia de pensiones. Esas son las funciones generales del Ministerio. En cuanto a las competencias del INVIMA, de la Ley 715, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias, se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios. La Ley 1122, por la cual se hace algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, a la Ley 100. Vigilar y controlar en coordinación con el INVIMA y el Fondo Nacional de Estupefacientes la producción, expendio, comercialización y distribución de medicamentos, incluyendo aquellos que causen dependencia o efectos psicoactivos potencialmente dañinos para la salud y sustancias potencialmente tóxicas. Como todos ustedes conocen, los medicamentos que aquí se refieren son los medicamentos de control especial. El INVIMA es un Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y es una entidad pública de orden nacional de carácter científico y tecnológico con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al sistema de salud, adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social y con sujeción a las disposiciones generales que regulan su funcionamiento. Ejecuta las políticas formuladas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de los productos farmacéuticos de su competencia. ¿Cuáles son los productos de competencia del INVIMA? Entonces están los medicamentos, incluyendo los gases medicinales, la sangre y componentes sanguíneos, los medicamentos homeopáticos, los productos fitoterapéuticos y los productos biológicos. ¿Cuáles son los establecimientos que el INVIMA tiene como competencia en su control? Están los fabricantes, los importadores, los servicios farmacéuticos, los comercializadores, los bancos de sangre y las IPS. Hay una serie de normas que, si bien no las vamos a tratar exhaustivamente en esta capacitación, pero sí es bueno que las tengamos de referencia. Algunas de ellas ya ustedes la conocen, como el decreto 780, las resoluciones de controlados, que es la 1478 y la 315 del 2020. La de los productos como tal, los productos farmacéuticos, entonces está en el decreto 677, que más adelante en la segunda clase veremos estos aspectos. En la ley novena, que es nuestro código sanitario, que tiene, sí, a pesar de que está en 1979, tiene varios aspectos vigentes, muchos aspectos yo creería. En él se encuentra: en el transporte y almacenamiento de productos farmacéuticos deberán tomarse las precauciones necesarias de acuerdo con la naturaleza de los productos para asegurar su conservación y para evitar que puedan ser causa de contaminación. Si bien no contamos con una normatividad específica para el transporte de medicamentos, pero sí contamos con algunas especificaciones que están en el manual de condiciones de la resolución 1403, donde nos hablan de qué requisitos debe cumplir el transporte de los medicamentos. Esta norma sanitaria, la ley novena, establece en el artículo 576 las medidas de seguridad que se tomarían para proteger la salud pública. Entonces, en esas medidas está la clausura temporal del establecimiento, que podrá ser total o parcial, la suspensión total o parcial de trabajo o de servicios, el decomiso de objetos y productos, la destrucción o desnaturalización de los artículos o productos si es el caso, y la congelación o suspensión. ¿Por qué hemos incluido este tema en esta exposición? Porque es importante que cada uno de nosotros conozcamos qué responsabilidades tenemos en el manejo, la operativización del servicio, y que no haya la autoridad a encontrar hallazgos que requieran de la toma de medidas de seguridad. Porque cuando se toma una medida de seguridad, normalmente lo que sigue, lo que continúa, es el inicio de un proceso sancionatorio que nos puede tener muchos inconvenientes en caso de plantearse por parte de la autoridad sanitaria. Las sanciones que esta norma plantea: está la amonestación, las multas sucesivas, el decomiso de productos, la suspensión o cancelación del registro o de la licencia en el caso de las antiguas licencias que expedían a los fabricantes, y el cierre temporal o definitivo del establecimiento, de la edificación o del servicio respectivo. Esta es la primera parte de la clase 1 de la capacitación
de legislación sanitaria básica para personas que dirigen los servicios farmacéuticos y los auxiliares. Muchas gracias por su atención.